conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos en la lección número 2 de este curso que le hemos titulado Liderazgo Bíblico 1. Amado hermano, hoy vamos a entrar a ver lo que es el líder con sabiduría, basado en Proverbios capítulo 9, versículo 1 y 2. Pero ¿qué te parece si antes comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición en todo lo que vamos a hablar? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, mi Dios, por tu palabra, por el estudio de tu palabra. Y te queremos pedir ahora, Señor, de que tú nos bendigas y estés con nosotros, nos des sabiduría, entendimiento, para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amado hermano, el día de hoy tenemos bastante que tenemos que hablar. Y es que la sabiduría debe de ser parte del liderazgo bíblico, ¿verdad? Vamos a aprender de varios personajes el día de hoy, pero también vamos a aprender del Señor Jesús. Espero que esta enseñanza te sea de mucha bendición para tu vida. Bueno, comencemos entonces, amados hermanos, y entremos entonces en el tema Liderazgo Bíblico 1. Vayamos rápidamente a Proverbios capítulo 9, versículo 1. Proverbios capítulo 9, versículo 1. Dice, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa. Lo primero que vamos a ver es de que en la Biblia hay varias palabras del hebreo que significan sabiduría. Mira lo que tengo aquí en mi nota. Es importante estudiarlas para ver lo que la Biblia define como sabiduría. Y a eso nos vamos a dedicar el día de hoy. Vamos a estudiar estas palabras, no todas, pero por lo menos 7 de estas palabras. Y vamos a ver qué es lo que significan. Vamos a agarrar conceptos de ahí que yo creo que nos van a ayudar bastante. Amén. Pero también dice, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas. Amén. Las 7 columnas son realmente simbólicas. El número 7 tipifica plenitud y totalidad. Y una columna tipifica algo que es sólido, algo que sostiene. Ahora, aquí estas 7 columnas que aparecen ahí en Proverbios 9.1 nos está también dejando saber algo muy importante. En las casas habían máximo 3 columnas que sostenían las casas en el interior. Pero la casa de la sabiduría, es una casa muy amplia. Mira mi nota aquí. También tipifica que la casa es espaciosa, ya que generalmente solo habían 3 columnas sosteniendo el interior de una casa. Entonces, si nosotros aprendemos hoy sabiduría y comenzamos a mezclar esa sabiduría con el liderazgo que Dios nos ha dado, hermano, la tienes hecha. La tienes hecha porque vas a ver cómo la mano del Señor está contigo en todo lo que te propones y comienzas a hacer. Así que comencemos esta clase viendo líderes
de la Biblia que usaron la sabiduría. Vayamos entonces a ver esto. Líderes de la Biblia que usaron de la sabiduría. Y el primero está ahí, José. Vayamos rápidamente a Génesis, capítulo 41, versículo 39. Génesis capítulo 41, versículo 39. Dice así: y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Encontró Faraón de que José era un hombre sabio y entendido. Y es que la palabra entendido también es parte de la sabiduría. Y José, ustedes se pueden dar cuenta en la historia de que él administró correctamente todo lo que eran esos 7 años de prosperidad y 7 años de escasez. José había mostrado al Señor primeramente de que podía ser alguien en quien confiar. Y el Señor le confió bastante en este periodo. Comenzó desde la casa de su padre. Amén. Después en la casa de Potifar. Y por último, antes de ir al trono, si se puede decir así, o antes de ser el segundo del faraón, por último estuvo ahí en la cárcel, administró las cosas correctamente. ¿Por qué? La administración realmente es parte de lo que es sabiduría. Entonces vamos a ver algunos otros personajes antes de entrar a estas 7 palabras que nos van a ayudar. Miremos el segundo personaje, Josué. Amén. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Mira lo que dice Deuteronomio 34, 9. Dice así: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta, amados hermanos, que varios de estos personajes lideraron al pueblo de Dios con sabiduría. Y no fue casualidad de que ellos hayan sido tan exitosos, sino que simplemente Dios les dio sabiduría para liderar a su pueblo. Miremos este otro personaje. Ahora tenemos ahí en 2 de Samuel a David. 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 20. ¿Lo tenemos? Dice: para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi Señor, o sea, están hablando de David, es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. La gente misma consideraba a David una persona sabia en conocer las cosas que tal vez estaban ocultas. Por medio de la sabiduría, David gobernó el pueblo de Dios con sabiduría. Ahora, es importante notar de que también David le deja ese legado a su hijo, dejándole saber las claves, amado hermano, las claves de cómo debería de gobernar y de liderar al pueblo de Dios. Diciéndole, sé hombre, en aquel versículo muy popular, ¿verdad? Sé hombre. Pero también le dijo de que buscara al Señor. Ahora, el próximo es ese mismo, Salomón. Salomón, ahí en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 11 en adelante, mira lo que dice: y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia,
para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces, ahora nos damos cuenta que Salomón también gobierna con sabiduría. Y el último que vamos a ver el día de hoy es Daniel. Ahí en Daniel capítulo 1, versículo 17 al 19. Mira lo que dice. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios le dio a Daniel sabiduría. Tanta sabiduría, amados hermanos, que miramos en el libro de Daniel. Ahí, unos capítulos después, nos podemos dar cuenta, amados hermanos, de que Daniel lo pusieron a gobernar sobre mucha gente. Mira, por favor, lo que es el capítulo 6 de Daniel, versículo 1 en adelante. Esta fue la sabiduría que Dios le dio a Daniel. Dice Daniel capítulo 6, versículo 1 en adelante. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. La gente alrededor de estos personajes que estamos viendo ahorita, la misma gente se daba cuenta de la sabiduría que había en ellos. Otros les tenían envidia, pero varios les admiraban por esa sabiduría para liderar. Y ese fue el caso de Daniel, que es una de las palabras que vamos a ver hebreas para sabiduría, de las cuales tal vez tú dirás, pastor, pero ahí no se mencionó ninguna palabra que diga sabiduría. Es que están en hebreo. Vamos a verlas. Por eso es importante ver esas 7 palabras que te menciono. Vayamos ahora entonces, amados hermanos, a ver algunas cosas de importancia. Vamos a ver si se puede ver ahí. Sí, algunas cosas importantes acerca de la sabiduría. En primer lugar, miremos lo que ocurrió con la sabiduría al principio de la creación, que es importante ver. Siempre es importante ver el origen de las cosas, ¿verdad? Y miremos ahí en el capítulo 8, versículo 30 de Proverbios 8:30, donde se nos dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Está hablando la sabiduría. El capítulo 8 se trata de la sabiduría en Proverbios. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Miremos esta otra versión, la Peshita. Vamos a ver qué era. Proverbios 8:30. Dice, con él estaba yo poniendo en orden. Se gozaba en mí cada día, y siempre era regocijo en su presencia. Era la alegría de la tierra, habitable su tierra, y era alabada por los hombres. Qué interesante. Esta es una versión del arameo al español. Miremos la Nueva Biblia de las Américas. Yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Qué interesante, ¿verdad? Y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ahora, por último, miremos la Nueva Traducción Viviente.
y era la arquitecta a su lado, la sabiduría. Qué interesante. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que él creó. Cuánto me alegré con la familia humana. Entonces, nos damos cuenta, amado hermano, que la sabiduría estuvo ahí desde el mero principio. En algunas versiones se menciona que era el arquitecto, ¿verdad? El arquitecto, aquí lo mencionan. El arquitecto de la creación, de lo que Dios decidió hacer, ¿verdad? Yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día. Entonces, la sabiduría desde el mero principio estuvo ahí con Dios, ¿verdad? Segundo punto. Hay distintos tipos de sabiduría. Esto es de mucha importancia que nosotros meditemos en ello. Ahí en Santiago, capítulo 3, versículo 14, nos dan los distintos tipos de sabiduría que nosotros debemos de conocer. Porque te tengo noticia, hay gente que tiene mucho conocimiento, ¿verdad? Tiene mucho entendimiento para ciertas cosas, pero miremos qué tipo de sabiduría es esa. Mira lo que dice aquí. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría, o sea, la llaman sabiduría. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Nosotros queremos la sabiduría que viene de lo alto. Pero esta no es, dice la palabra del Señor, sino que es terrenal, natural y ¿qué dice? Diabólica. Mira qué interesante. Esta sabiduría es terrenal, natural y diabólica. Amén. Entonces hay que tenerle cuidado. Pero ahora dice, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero ahora nos van a dejar saber cuál es la sabiduría que viene de Dios. Dice el versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. ¿Cuál es esta? La sabiduría de lo alto. Esa es la que nosotros queremos. La sabiduría que no tiene, que es pacífica primeramente, ¿verdad? Es pacífica, pero también es amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Entonces, ahí tenemos los distintos tipos de sabiduría. Amén. Vayamos a ver cuál es el próximo. También, amados hermanos, sabemos, porque la misma Biblia nos lo dice, que el principio de la sabiduría, aquella persona, aquel líder que quiera ser sabio, lo primero que tenemos que arreglar es el temor a Jehová en nuestros corazones. El temor a Jehová. ¿Cómo se encuentra el temor a Jehová? Esto es de mucha importancia. Una de las cosas que se muestra en la palabra de Dios es que el Señor puede dar temor a Jehová. O sea, desde el cielo el Señor manda cuando alguien se lo pide. Otra de las formas que dice la palabra del Señor que se puede hallar temor a Jehová es leyendo las Escrituras. Tú te recordarás, ahí en el libro de Deuteronomio aparece una palabra que le dan, amados hermanos, a Moisés. Mejor dicho, Moisés le está dando esa palabra al pueblo de Israel, de lo que el Señor le reveló. Cuando tengas rey, haz una copia. Ahora, esto pasó muchos años después, porque ellos no iban a tener rey por muchos años. Pero Moisés les dejó dicho, hagan una copia de la ley. Y ese rey la debe de leer todos los días para que aprenda a temer a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cómo se alcanza el temor a Jehová? Leyendo la palabra. Pidiéndole a Dios temor a Jehová. Es de mucha importancia el temor a Jehová. Especialmente si tú quieres ser un líder
sabio, alguien que el Señor le da conocimiento, sabiduría para liderar. Ahora, Job capítulo 28, versículo 15 al 18 nos va a dejar claro el valor de la sabiduría. Amado hermano, es de mucho valor. Vayamos a Job capítulo 28, versículo 15, por favor. Dice así: no se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. No puede evaluarse con oro de Orfir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. No la pueden igualar ni el oro ni el vidrio, ni se puede cambiar por artículos de oro puro. Coral y cristal ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. Mira qué impresionante ese verso. Entonces, la sabiduría es de mucho valor. Por eso, amado hermano, comencemos con el temor a Jehová. Lee la Biblia, estudia la Biblia, métete a la palabra de Dios, pídele al Señor temor a Dios, porque entre más sabio tú seas, más fácil va a ser el liderazgo. Vayamos por favor ahí a Proverbios capítulo 8, versículo 32, donde ahora vamos a aprender algunos otros detalles de la sabiduría. Dice ahora pues, hijos, escúchenme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Amén. Mis caminos, vamos a subrayar ahí. O sea, la sabiduría tiene caminos. Escuchen la instrucción y sean sabios, y no la desprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día. O sea, la sabiduría también tiene puertas. Aguardando los postes de mi entrada, porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Esta es la clave. Alcanzar el favor del Señor. Si nosotros alcanzamos el favor del Señor, vamos a tener éxito en todo lo que nos propongamos. Entonces, démonos cuenta que la Biblia menciona la sabiduría que tiene caminos, que tiene puertas y que tiene columnas. Las columnas ya las habíamos visto. Ahora entonces vayamos a estas 7 palabras que significan sabiduría para ayudarnos con un poquito más con estas definiciones que nos da la Biblia acerca de la sabiduría. Los caminos, las puertas y las columnas. Vamos a ver cómo nos pueden ayudar estas palabras. Amén. Ahí en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Aparece, versículo 6. Aparece la escena esa donde está Eva hablando con la serpiente. Pero mira lo que dice. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Ahí está la primera palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Estamos viendo todas las palabras que significan sabiduría en hebreo. Esa es la palabra sakal. Amén. Palabra sakal del Strong 7919. E interesantemente esta palabra significa éxito. Significa éxito. Aparece en varios versos de la Biblia. Y entonces nos podemos dar una idea, amados hermanos, de que la palabra éxito es parte de la sabiduría. También significa diestro, entender, prosperar. O sea, el prosperar, el llegar a tener algún tipo de éxito de parte de Dios, es parte de la sabiduría, según el diccionario Strong. Vayamos entonces a ver. Esta palabra aparece 60 veces en la Biblia, 60 veces, en el Antiguo Testamento, mejor dicho, y aparece en varios lugares de la palabra del Señor. Por ejemplo, miremos Josué 1:7. Josué 1:7. Amén.
Mira lo que dice ahí, porque estamos estudiando estas palabras que nos van a ayudar. Dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda para que tengas, ¿qué dice? Éxito. Amén. Éxito. Y es esa palabra sacal del 79:19. ¿Te recuerdas que habíamos dicho? El 79:19 del Strong. Y esa palabra mencionamos, amados hermanos, que significa sabiduría también. O sea, amado hermano, nuevamente nos está mostrando la palabra de Dios que el estar cerca de la ley de Jehová nos ayuda a ser sabios, a tener éxito. Amén. En todo lo que nosotros nos propongamos, conforme a la voluntad del Señor. Esto es interesante porque esta palabra éxito aparece en varios lugares o todo lo que, ¿cómo es que dice otra versión? Yo creo que dice la Reina Valera. Aquí está. Mira lo que dice la Reina Valera. Para que seas prosperado, dice la Reina Valera, en todas las cosas que emprendas. Eso es de mucha importancia. ¿Cómo lo pone la Reina Valera? ¿Por qué? Porque te había mencionado de que también significa prosperar. Amén. Esa palabra, sacal. Bueno, entonces esta es la primera palabra. Nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios, acercarnos al Señor si queremos ser líderes que prosperan, líderes que tengan éxito en las cosas que se proponen. No cosas de nosotros, y eso lo vamos a entender cuando miremos la parte de la visión, el líder con visión, que prontamente la vamos a estar viendo. Y vamos a darnos cuenta de que la visión viene de parte del Señor. No es cualquier visión la que prospera, amados hermanos, es la que viene de parte del Señor. Entonces, esta es la primera palabra, sacal, del 79:19. Miremos la segunda, ahí en Éxodo capítulo 28, versículo 3. Dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Aquí aparece otra palabra, ya no es la misma que estábamos viendo, que significaba prosperar y significaba éxito, sino que aparece la palabra Jokmah, del Strong 2451. Totalmente otra palabra de la que nosotros ya vimos. Esta significa, amados hermanos, sabiduría, o sea, la capacidad para entender y por ende tener habilidad para la vida. Esto es de mucha importancia, dándonos a entender, amado hermano, de que cuando nosotros querramos hacer algo en la vida, una habilidad en específico, tal vez para el trabajo, tal vez para estudiar la palabra, amado hermano, tú se lo puedes pedir a Dios, porque el Señor es el que da la sabiduría. Esto, amado hermano, es de mucha importancia porque nos vamos a dar cuenta que esta palabra tiene que ver con el tener habilidad para hacer algo. ¿Y qué era lo que ellos estaban proponiendo hacer? Bueno, ahí no lo dice. Mira el versículo 3. Dice aquí en esta parte de acá. Dice, para que hagan las vestiduras de Aarón y para consagrarle para que sea mi sacerdote. Entonces ellos tenían que tener habilidad para hacer las vestiduras. Y eso le llama el Señor sabiduría, la habilidad, el entender y tener habilidad, según el diccionario de idiomas bíblicos. Aparece 149 veces esta palabra en la Biblia. Y aparece en varios versos de la Biblia, como en Éxodo 36:1, Primera de Reyes 5:12. Vayamos ahí a Primera de Reyes 5:12, por favor, para ver de qué manera se usa
Amén. Mira lo que dice ahí. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho. Y hubo paz entre Hiram y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Jehová le dio a Salomón sabiduría. Y esa palabra que están usando aquí para sabiduría es el mismo Strong 2451, que tiene que ver con, ¿qué dijimos? Habilidad. Amén, ahí te la subrayé. Habilidad o entender, capacidad para entender y por ende tener habilidad para la vida. Mira lo que el Señor le regaló a Salomón. Amado hermano, tal vez tú seas muy sabio en ciertas áreas de tu vida, pero no en todas. El Señor puede dar esta sabiduría para que nosotros tengamos la capacidad para entender y tener habilidad para la vida. Mira lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Vayamos a la próxima entonces. La número 3. La próxima la vamos a encontrar ahí en 1 Samuel 25:3. 25:3. ¿Lo tenemos? 1 Samuel 25:3. Te lo estoy subrayando. Mira lo que dice ahí. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Ok, esa palabra que aparece ahí, entendimiento, realmente es otra palabra, sekel, que significa sabiduría. Es del Strong 7922. Miremos por favor los detalles que tengo aquí en el estudio. La palabra sekel significa entendimiento, sabiduría, discreción, prudencia, o sea, la capacidad de entender y como resultado actuar de acuerdo a un estándar. Esto es de mucha importancia, amado hermano, porque esta mujer tenía entendimiento, pero el entendimiento que ella tenía era de tipo de discreción, de prudencia. Amén. Pero también mira lo que dice aquí, capacidad de entender y como resultado actuar de acuerdo a un estándar. Esta mujer era una mujer muy sabia. Amén. Ella era discreta y prudente. Por eso, amado hermano, la palabra de Dios nos muestra que a Nabal lo iban a ir a matar por indiscreto, por su imprudencia, amados hermanos. Lo iban a ir a matar. ¿Quién? David. Pero esta mujer sabia, entendida en la discreción, en la prudencia, ¿qué hizo? Fue a buscar la paz. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y qué dijimos, amados hermanos, allí en el Nuevo Testamento? Yo creo que era el libro de Santiago. Dijimos que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pacífica, ¿verdad que sí? Entonces, démonos cuenta que esta es la sabiduría que usaron estos personajes. Esta sabiduría, esta palabra, sekel, aparece varias veces en la Biblia, 16 veces en el Antiguo Testamento, y es mencionada en varios versículos bíblicos. Por ejemplo, miremos ahí en 2 de Crónicas 30:22. 2 de Crónicas 30:22. Dice, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en las fiestas solemnes por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, ellos tenían inteligencia. Amén. Sekel. Strong 7922, que es exactamente el que nosotros estamos buscando. Strong 7922. Ellos tenían en inteligencia. Aparece 16 veces. Era la inteligencia
que da discreción, o entendimiento que da discreción y prudencia. Amén. Ellos sabían cómo, ¿cómo se dice esta palabra? Ellos sabían cómo caminar enfrente de tal problema, ¿verdad? Porque esta palabra significa capacidad de entender y como resultado actuar de acuerdo a un estándar. Bueno, vayamos a la próxima y la vamos a encontrar ahí en Éxodo capítulo 31, versículo 3. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Allí aparece la palabra da'at, amén, que significa conocimiento, ciencia, conocer, conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría y sentido. Amén. Aparece 89 veces en el Antiguo Testamento, pero a mí me llama la atención que significa ciencia. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 9, nos vamos a dar cuenta, amado hermano, que era el mismo árbol aquel que aparece ahí en medio del huerto. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia. ¿Nos damos cuenta? Da'at, la misma palabra que estamos viendo ahorita, del Strong 1847, pero era la ciencia del bien y del mal. O sea, la palabra ciencia también tiene que ver con sabiduría. Amén. Proverbios 19:2. Mira lo que dice. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Entonces nos dice ciencia, pero otras versiones, 19:2, ¿verdad? Otras versiones dice, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento. Interesante, ¿verdad? Esta otra versión dice, no es bueno el afán sin reflexión, las muchas prisas provocan errores. Vamos a ver qué dice esta otra versión. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. Entonces, la palabra ciencia también tiene su origen allí en la sabiduría. Amén. Aparece en varios versos de la Biblia, ya te los mencioné, ya los vimos ahorita. Génesis 2:9, Éxodo 31:3 y Proverbios 19:2. Vayamos a la próxima, y esta es, amados hermanos, aparece ahí en Proverbios 1:4. Dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Entonces, esa palabra que aparece ahí para prudencia es la palabra orma. Es totalmente diferente a las que hemos visto. Y esta significa prudencia, discernimiento, o sea, sabiduría y perspicacia en la gestión de asuntos. ¿Qué significa perspicacia? Significa agudez, sutilidad, sutileza, sagacidad. Mira qué interesante. Eso es lo que significa esta palabra. Y dice que debe de ser usada para la gestión de asuntos. O sea, mostrando capacidad de comprensión. O sea, sagacidad. Por eso no me sorprende, amado hermano, al ver esa palabra. No me sorprende de que en Josué 9:4 se esté usando para los gabaonitas. ¿Por qué? Porque ellos usaron astucia. ¿Te das cuenta? Esa palabra dice, vaya conmigo por favor ahí a Josué capítulo 9 versículo 4. Dice, usaron de astucia. Amén. Amén. Orma es la palabra, es el Strong 6195, que es el que estamos viendo. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. Interesante. Entonces, esta palabra es para nosotros ser
sagaces en los tratos, ¿verdad? Eso no es malo. Esto nos está mostrando aquí que a los simples se les necesita dar prudencia o horma, que es prudencia, pero también es sagacidad. Amén. Y dice, y a los jóvenes conocimiento y discreción. Aparecen todos esos versos bíblicos. Proverbios 8:5 también lo menciona. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Y Proverbios 8:12 también lo menciona. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Qué interesante. Bueno, vayamos al próximo. Ya estamos casi terminando. Primera de Crónicas 12:23. Primera de Crónicas 12:23. Dice así. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Aquí aparece totalmente otra palabra nueva. Es la palabra bina, que significa entendimiento, comprender, cordura, entender, entendido, inteligencia, entendimiento, inteligencia, prudencia. Pero yo voy a usar y resaltar esta otra. Comprender. Amén. ¿Por qué es importante este tipo de sabiduría o esta clase de sabiduría o esta palabra? Porque si te das cuenta aparece bastante en el libro de Daniel. Es la sabiduría que Dios le dio a Daniel. Él era entendido. Amén. Miremos cómo lo usa la palabra del Señor. Vayamos allá a Daniel 8:15. Y aconteció mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Entonces, Daniel, amados hermanos, Dios le dio de esta sabiduría. Ahora, si queremos saber dónde está esa palabra, vamos a abrir un poquito esto. Es la palabra bina, que es la que estamos buscando, y mira, aquí está. Es la palabra bina. Esa es la que estamos buscando. Amén. 9:98. Comprenderla. Dice que Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla. Amén. Entonces, es de mucha importancia esta sabiduría. Esta es probablemente mi favorita. Bina. ¿Por qué? Porque se encuentra bastante con Daniel, y realmente ¿quién no quiere tener la sabiduría que Dios le dio a Daniel? ¿Verdad? Aparece ahí en Daniel 1:20, Daniel 8:15 y Daniel 9:2. Y vinemos la última entonces. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 23. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Tushia aparece 12 veces en el Antiguo Testamento y significa logro, resultado exitoso. Es lo que significa. Tushia. Él reserva la prosperidad. Todas estas palabras tienen que ver, amado hermano, con sabiduría. Esta aparece, amado hermano, ahí en Job capítulo 5, versículo 12, aparece en Job 6:13 y en Proverbios 3:21. Vayamos a Proverbios 3:21. Proverbios 3:21 dice esto: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Amén. Ahí ha de aparecer la palabra el 84, 54. Es esta.
que aparece aquí como ley. Amén. Aparece ahí como ley. Pero es la palabra logro, el resultado exitoso, propósito. Amén. Y es una de las palabras que se usa para sabiduría en la Biblia. Miremos la última entonces, amados hermanos, ahí en Proverbios 2:7, donde dice: Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Aquí aparece la palabra tushia, que del Strong 8454. Y me llama la atención que esta significa logro, resultado exitoso. Aparece 12 veces en la Biblia, o en el Antiguo Testamento, mejor dicho, y aparecen varios versos de la Biblia. Amén. Uno de ellos es ahí en Proverbios 3:21. Vayamos rápidamente a Proverbios 3:21. Donde dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y la discreción. Es el Strong 8454. Vamos a ver dónde aparece esa. Aquí, bajo prudencia. Amén. Prudencia. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, amados hermanos, las 7 palabras que vimos el día de hoy, que esto nos debe de ayudar a nosotros a ver cómo ser sabios al liderar al pueblo de Dios. No importa si te han dado un discipulado, no importa si te han dado un grupo de la iglesia donde tú eres el líder. La sabiduría debe de acompañarte y esta se la puedes pedir al Señor. Hoy vimos bastantes cosas acerca de la sabiduría y mira esta lista nuevamente, te la pongo ahí para que tú la tengas. Vimos cada uno de esas palabras: éxito, habilidad, entendimiento, ciencia, prudencia, comprender y logro. Todo esto te lo puede dar el Señor si se lo pides. Si se lo pedimos, el Señor lo da, especialmente cuando es para dirigir a su pueblo. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase. Espero de que esto te esté ayudando para liderar. Y para lo próximo que vamos a ver va a ser de bastante beneficio. Así que no te pierdas la clase número 3, por favor. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga, te amamos y te esperamos. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.